Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Todos. El día de hoy estaremos platicando de la democracia participativa. ¿Por qué es tan importante que los ciudadanos estemos participando de manera activa? Así que la invitación para que se queden con nosotros y dialoguemos entre todos. Bienvenidos. Les quiero presentar a nuestro invitado esta noche y le aprecio mucho que esté con nosotros aquí en los estudios de TV Mexiquense. Es el doctor René Torres Ruiz. Él es investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, a quien le agradezco esta participación esta noche. ¿Cómo estás, René? Qué gusto tenerte por acá. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe, y gracias por la invitación. Bueno, y si te parece bien, vamos a empezar con fragmentos de nuestro programa anterior para que nuestros amigos del auditorio conozcan un poquito de lo que hemos estado dialogando. Adelante. En nuestro programa anterior, el doctor Alejandro Muciño Valdés, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAM, platicó con nosotros sobre las formas de la democracia en el mundo, en nuestro país y en el Estado de México. Bien, el origen de la democracia tiene su lugar en Grecia, en la Grecia antigua, especialmente en la polis. Bien, en los siglos quintos, en el siglo V antes de Cristo, y vemos que el órgano máximo de gobierno donde se origina la democracia es en la asamblea, que estaba integrada por los ciudadanos libres. La democracia surge como un sistema ideal, un sistema posible, enmarcado por valores fundamentales, que es la libertad y que es la igualdad. Es esa determinación, es esa voluntad de la ciudadanía, el determinar qué es lo que desea. Es una voluntad, es una libertad. Es correcto, en un gobierno la democracia es importante porque va a determinar la forma de lo que la voluntad desea. ¿Qué es lo que quiere esa voluntad del ser humano? Bueno, ¿y qué tenemos en resumen de las actividades que ha hecho el Instituto Electoral del Estado de México? Si le parece bien, le presento la información. Con la finalidad de poner al alcance de la ciudadanía la información que concentra los datos estadísticos de 9 procesos electorales ordinarios y 3 extraordinarios que ha organizado, desarrollado y vigilado a través de más de 17 años de existencia, con un formato accesible y ágil, el Instituto Electoral del Estado de México ha habilitado en su página de internet www.ieem.org.mx el sistema de consulta de memorias electorales 1993-2012, así como el sistema de consulta de la estadística electoral de los procesos electorales 2000-2012. Para cumplir con sus fines y de conformidad con lo estipulado en el acuerdo aprobado por el Consejo General, la Contraloría General del Instituto Electoral del Estado de México, a cargo de Ruperto Retana Ramírez, inició el programa anual de auditoría interna para el ejercicio 2014, el cual tiene como objetivos promover el control preventivo que fomente el mejor desempeño, contribuir a garantizar la administración transparente y eficiente de los recursos, fortalecer los mecanismos de fiscalización, salvaguardar el patrimonio del instituto, identificar oportunidades de mejora y propiciar la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales. Con base en la normatividad, el Instituto Electoral del Estado de México cuenta con distintas comisiones que auxilian al Consejo General en su desempeño, siendo estas de carácter permanente, especiales y las de tipo temporal. Una vez que la integración de las comisiones se ha aprobado por el órgano superior de dirección del IEM, estas se encargan de vigilar el adecuado cumplimiento de las actividades inherentes a sus responsabilidades y atribuciones, así como de hacer las propuestas y desarrollar la normatividad necesaria para el adecuado funcionamiento del organismo electoral.
vamos a platicar con René precisamente sobre la democracia participativa y si te parece bien, esta noche empezamos por el principio. ¿Qué es la democracia participativa? Bueno, pues a ver, diciéndolo muy rápidamente, yo diría que la democracia participativa es aquella en donde los ciudadanos tienen la posibilidad de, valga la redundancia, de participar, de tomar parte en los procesos políticos, en los procesos mediante los cuales se toman las decisiones. Es una democracia, es un modelo, el de la democracia participativa o también llamada deliberativa, en donde efectivamente los ciudadanos tienen, digamos, esos espacios de encuentro entre ellos mismos, entre los propios ciudadanos, digamos, de manera o en un plano mucho más horizontal, ¿no? Para intercambiar ideas, para proponer soluciones a las problemáticas que pueden estar digamos, experimentando los ciudadanos en distintos niveles, a nivel de la colonia, a nivel de barrio, a nivel de un Estado, entidad federativa o de un Estado-nación, pero también es, digamos, el espacio o es el modelo de democracia que además de que permite o fomenta el encuentro, la deliberación entre los propios ciudadanos, es un tipo de democracia que permite que los ciudadanos interactúen también de manera mucho más cercana, ¿no? Mucho más activa, y yo diría incluso propositiva con las propias autoridades, ¿no? Esto es un tipo de democracia que bien podríamos llamar, digamos, como un modelo que busca complementar, no sustituir la democracia que más conocemos, a la que más nos referimos, que es la democracia electoral o la democracia representativa, ¿no? Es decir, donde los partidos políticos, las elecciones, el voto son los elementos centrales de esa democracia representativa, electoral, procedimental, como también se le llama, sino la democracia participativa o deliberativa, lo que busca, insisto, es complementar ese otro tipo de democracia, que es importante que exista, que tiene un sentido, que tiene un significado, digamos, en sociedades extensas como las contemporáneas, ¿no? En donde son millones de habitantes en una sociedad, en donde hay problemas sumamente complejos y en donde quizá en ocasiones se necesita una alta especialización, un alto conocimiento, digamos, de un problema, de un tema en específico para poderlo resolver, y por eso se recurre, digamos, a un representante que podríamos pensar está mucho mayor capacitado, versado en ciertos temas de la política institucional, procedimental, para sacar adelante los problemas, ¿no? René, a la gente le interesa participar. ¿Realmente estamos involucrados después de que vamos en la jornada electoral a depositar nuestro voto? Decimos, no termina aquí mi deber ni mi labor ciudadana, sino que voy a seguir en la participación. Pues yo diría, lamentablemente en nuestro país yo creo que no hay una tendencia de los ciudadanos a participar, ¿no? Es decir, y yo no responsabilizaría únicamente a la ciudadanía, es decir, creo que es un problema de suyo bastante complejo, es decir, como para tratar de decir es que la sociedad o la ciudadanía mexicana es indolente, no le interesa participar, ¿no? No le importa dedicarse al espacio de lo público ni contribuir a la solución de los problemas de su sociedad, solo porque sí, no, hay problemas, digamos, incluso que tendríamos que recurrir a la historia, ¿no? De nuestro país para entender por qué tenemos determinados valores, determinadas actitudes, por qué actuamos como actuamos en el espacio de lo público, por qué nos relacionamos como nos relacionamos con las autoridades, con nosotros mismos, qué con nuestra cultura cívica nos interesa o no nos interesa esto que tú comentas, Guadalupe, salir y participar en la esfera de lo público, entendiendo que esa esfera es nuestra. No es una esfera que tuviésemos por qué delegar exclusivamente, digamos, al espacio estatal, ¿no? Es decir, no es solo el espacio público un espacio en donde las autoridades gubernativas... Ya vos sé que se hagan bolas, ¿no? Exacto. Es decir, el espacio de lo público, la sociedad es algo que nos pertenece a nosotros y que mal haríamos y mal hacemos, porque, insisto, no es la sociedad mexicana una sociedad altamente participativa. Te voy a poner un ejemplo. En CUP reciente, en la del 2012, cuando se le pregunta a los ciudadanos si suelen participar en organizaciones sociales,
en, digamos, organizaciones comunitarias o de barrio, de su colonia, si asisten a las asambleas, por ejemplo, de su unidad habitacional para discutir los problemas de la propia unidad. Es decir, cuando se le pregunta a los ciudadanos, oye, vas y acudes a estos espacios participativos más allá de participar en las elecciones periódicamente, 10-12% lo hace de la sociedad mexicana. Cuando estamos hablando de que somos alrededor de 115 millones, ¿no? De población total, solo podríamos decir el 10%, o sea, alrededor de unos 15 millones, en el mejor de los casos, es una, digamos, esa es la comunidad o la población que sale y participa y propone y cuestiona a las autoridades y ante una problemática reacciona y propone distintas alternativas de solución. ¿Te parece si seguimos hablando del tema, Claro, pero sí. antes hacemos una pausa? No se vaya, estamos entre todos, regresamos rapidísimo. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque sin ciudadanos pues no hay democracia, ni gobierno, ni Estado. El ciudadano representa de alguna manera una célula de lo que es el sistema político. Pues para saber las necesidades, ¿no?, que tenemos como ciudadanos. Yo pienso que está bien para que pues, ahora sí todos estemos de acuerdo, ¿no?, a la posición que tiene el presidente o cualquier cosa, ¿no? Porque es algo mejor para nuestro país, bueno, es para mejorar. Pues participación ciudadana es en conjunto en todo, ¿no? Para mejorar cosas, para ver mejor las cosas y para beneficio de todos. Pues para que el gobierno sepa lo que ocupamos, nuestra opinión sobre lo que nos hace falta en nuestras comunidades, porque si no, ¿cómo se va a enterar? Para poder participar en la política pública y poder externar nuestra opinión hacia nuestros gobernantes. Para poder tener un país más organizado y que todos tengamos palabra para poder responder a todo lo que se nos cuestione. Gracias por seguir con nosotros esta noche aquí entre todos. Y René, preguntarte parte de lo que veíamos de estas declaraciones de nuestros amigos del auditorio. La democracia participativa, ¿qué tanto oyen los gobernantes a los ciudadanos? Yo creo que escuchan poco. Es decir, yo creo que también la clase política mexicana, y perdón por la generalización, pero digamos, para no ir particularizando por partidos, sino históricamente nuestra clase política, toda, yo diría, o la gran mayoría de la clase política, por un tema de cultura política, tiende a escuchar poco.
no solo es un problema de la clase política, creo que es un problema de la sociedad mexicana. Históricamente somos una sociedad poco dialogante, somos una sociedad poco acostumbrada a la discusión, a escuchar al otro, a entender que el otro puede disentir de nosotros sin que eso implique un conflicto, una diferencia, digamos, irreconciliable. Y eso es un tema de cultura política, del pueblo mexicano, me parece, ¿no? Entonces, creo que se extiende o también se ve reflejado este rasgo cultural en la clase política mexicana. Y tratando de responder a tu pregunta, es decir, yo creo que el político mexicano promedio escucha poco al ciudadano, se interesa poco por lo que el ciudadano tiene que decir, por las necesidades y por las demandas, ¿no?, de los ciudadanos. Y en todo caso, en el mejor de los casos, lo que vemos es que en los procesos electorales, ¿no?, ya sea en los intermedios, en los federales, cuando se renueva la Cámara de Diputados y parte de la Cámara de Senadores, o en las elecciones federales, donde se renueva el Poder Ejecutivo federal, o bien en los distintos estados de la República, cuando un político está en campaña, ahí sí, ¿no?, busca acercarse con los ciudadanos, hace promesas de campaña, etcétera, etcétera, y pretende, hacen que ¿no?, escuchan, exacto, muchos de hacen ellos, como ¿no?, que escuchan, uh-huh, pero y se reúnen, ¿no?, y tienen ahí asambleas y convocan ciudadanos, etcétera, etcétera, pero lo hacen en la gran mayoría de los casos solamente con el objetivo de allegarse votos al momento, digamos, de una jornada electoral, pero poco hay, me parece a mí, de una preocupación auténtica, ¿no?, de ese político o de esa mujer, ¿no?, política, uh-huh, que de alguna manera buscan acercarse al ciudadano para conocer su sentir, para conocer sus necesidades, sus problemáticas y asumirse, porque esto es muy importante, un político es un representante, es un funcionario público en su momento, es decir, cuando se convierte, uh-huh, y gana la elección, si llega al puesto de elección popular, tiene la responsabilidad de rendir cuentas, tiene la responsabilidad de ejercer el poder político que está ahí, entre otras cosas, pero fundamentalmente por el voto ciudadano. De manera que tiene una obligación, en un modelo, digamos, de representación, debería de tener la obligación de rendirle cuentas, de informarle, sí, al ciudadano de por qué está tomando las decisiones que está tomando. Qué, ¿no?, bueno que mencionas esto, porque acabo de ver un espectacular donde un político dice, el que manda paga. ¿Esto debe ser así? Pues yo no sé si necesariamente el que manda paga, ¿sí?, porque eso me suena más, en todo caso, a una cuestión muy económica. Creo que lo que sí, Guadalupe, yo creo que en una democracia con el elemento participativo debería de estar presente es el ciudadano, en tanto que es el que elige a su representante, sí tiene la posibilidad de exigirle cuentas, uh-huh, que sería un poco lo equivalente, sí, a esta frase, ¿no?, de que quien paga manda. Uh-huh. En este caso, quien vota manda, yo diría. Uh-huh. Es decir, quien elige tiene la posibilidad de exigirle a su representante cuentas de por qué está decidiendo lo que está decidiendo, por qué decide eso y no otra cosa, cómo diseña una política pública, si le toca a ese político diseñar la política pública, sí, cómo define la asignación de los presupuestos para la atención de los distintos problemas sociales. Es decir, el ciudadano, o sea, sí, los políticos tiene, no son nuestros empleados, son nuestros representantes. Son nuestros representantes, uh-huh, pero de alguna manera, es decir, sí tienen una obligación hacia nosotros. Sí. De pronto esta cultura política medio autoritaria que tenemos en el país, yo creo que invierte la ecuación, uh-huh, y da la impresión de que el político es casi el que podría, digamos, estar supeditando al ciudadano, exigiéndole al ciudadano, uh-huh, teniendo una actitud un tanto cuanto, digamos, hasta prepotente frente, uh-huh, a la ciudadanía, ¿no?, cuando en realidad el político, si se asumiera como un funcionario público, debería de entender que su responsabilidad es frente a los que lo eligieron y también frente a los que no lo eligieron. Es decir, porque ya una vez que llegas al puesto de elección popular, tu responsabilidad es con el pueblo, con todos. Tienes que gobernar para todos, no por colores, no por etiquetas partidistas. Y eso no parece ocurrir. Es decir, esa relación entre ciudadano y gobernante
parece no poder funcionar en términos de exigencia de cuentas, en términos de transparencia, en términos de un reconocimiento mutuo, ¿no?, de la importancia que tiene tanto el ciudadano en una democracia, ¿no?, por su labor, digamos, participativa, de acompañamiento, de seguimiento, de exigencia de cuentas, de establecer demandas en la agenda pública, como la importancia que tiene también un funcionario público o un político electo, digamos, porque es el encargado de administrar, de gestionar las instituciones y los recursos públicos con los que cuenta un Estado para solucionar las distintas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema de reconocer las esferas de acción de cada uno y de cambiar esa lógica de relacionamiento de supeditación, o incluso yo diría, a veces, puede sonar excesivo, pero lamentablemente creo que no lo es, de cierta cultura de súbdito. Es decir, sigue habiendo en importantes sectores de nuestra sociedad esta idea de que el ciudadano tiene que supeditarse y es casi que un súbdito frente al poder político, ¿no? Llega el rey, ¿no? Hay una idea de que son ellos los poderosos y que son los que saben y que son los que pueden decir y hacer y deshacer como les venga en gana, cuando en realidad no es así, ¿no? No tendría por qué ser así en un sistema verdaderamente democrático, y creo que un elemento que puede ayudar a contener esos excesos de pronto de la clase política, es una ciudadanía activa, participativa, informada, pero que para tener una ciudadanía de esa naturaleza, con esas características, se necesitan también condiciones, digamos, yo diría no únicamente, pero sí de manera muy importante, condiciones socioeconómicas, digamos, buenas, favorables, para que la ciudadanía pueda tener acceso a educación, pueda tener acceso a empleos y por lo tanto a salarios dignos, pueda tener empleo, digamos, salud, educación, vivienda, seguridad, condiciones socioeconómicas favorables que le pueden permitir o favorecer su participación en la esfera de lo público. Ahora, en el caso de la participación ciudadana, mencionabas hace unos momentos la poca participación que se tiene, pero por ejemplo, en el caso de comunidades donde hay mucha pobreza, la gente no va a estar pensando en si participa o no participa, lo que me parece un círculo vicioso aquí, porque si no participas no vas a cambiar tu realidad, tu entorno va a seguir siendo como es, pero una persona que pues tiene que pagar a lo mejor la comida diaria, tiene que sobrevivir diariamente y buscar por lo menos el pan de los hijos, pues ¿cómo le hace, ¿no? ¿Cómo entra? ¿Cómo da este paso? Claro. ¿Cómo se involucra? Ese es un viejo debate, Guadalupe, en la ciencia política, es decir, ¿qué viene primero? ¿La democracia o el desarrollo socioeconómico? Es decir, algunos dicen es indispensable tener democracia para poder impulsar el desarrollo socioeconómico, y otros dicen no, es el factor socioeconómico, digamos, el que permite que de alguna manera la democracia se consolide y sea estable, etcétera, etcétera. Es decir, yo lo que creo es que efectivamente en un contexto de gran desigualdad, de profunda inequidad socioeconómica, de enorme pobreza, de exclusión, de vulnerabilidad, es mucho más difícil pensar que vamos a tener ciudadanos participativos y deliberativos, digamos, y pendientes y enterados de lo que ocurre en su entorno político o social. Y es, digamos, permíteme poner un ejemplo, es decir, si alguien, es un ejemplo muy básico, pero si alguien está preocupado diariamente, sistemáticamente, por conseguir los medios para comer, solamente para comer, no digamos para nutrirse adecuadamente, para comer, sobrevivir, para sobrevivir, es muy difícil pensar que ese ser humano tendrá el tiempo, las condiciones, las habilidades, como para enterarse de lo que está pasando en la esfera de lo público, o por qué se toman las decisiones como se toman, o por qué se diseñan ciertas políticas públicas como se diseñan, y participar en la discusión, en la deliberación y proponer alternativas distintas. Un ser humano que está sumido, digamos, en un contexto de tal vulnerabilidad, de tal exclusión social, seguramente lo que menos le va a interesar es sumarse a un debate público sobre la solución de alguno de los problemas que él sí padece, ciertamente, y que podría ser pieza fundamental, digamos, de la solución, pero que su contexto, no le importa cómo se resuelve el problema, permiten, ¿no? Tú resuelve el problema. Es un poco eso, ¿no? Y que es entendible, ¿no? Es decir, es difícil criticar a una persona que se encuentra en estas condiciones, porque decir, bueno, ¿cómo va a llegarse información? Es decir, para uno poder procesar la información
para uno poder discernir esa información y utilizarla después para configurar una cierta opinión o una cierta o posible alternativa de solución a algún problema, pues necesita también tener una serie de herramientas que tienen que ver con la instrucción, es decir, con haberse formado, con tener herramientas, digamos, saber leer adecuadamente, ¿no? Saber sistematizar la información, poder tener un proceso, digamos, de razonamiento adecuado. Y todo eso es un proceso, digamos, educativo, instructivo de largo plazo, de largo aliento, quiero decir. Si una persona desde pequeñito ha carecido de escuela, ¿no? O el nivel, digamos, educativo al que ha tenido acceso es un nivel educativo muy bajo, ¿no? Pero además le juntas otros elementos que tienen que ver con que no está bien nutrido, con que no come todos los días, con que tiene precariedad, digamos, en el espacio para cubrirse de la intemperie, es decir, no tiene una vivienda digna. Pues son muchos elementos ahí conectados que de alguna manera pueden, ¿no? Digamos, condicionar de alguna forma la enorme limitación que ciertos sectores sociales de nuestra sociedad tienen para involucrarse en el espacio de lo público, en las deliberaciones políticas, ¿no? Claro. Oye, entonces ya estamos motivados, ya nos hiciste reflexionar, queremos participar todos los ciudadanos, revisar, pedir cuentas, saber qué hacen nuestros gobernantes, pero ¿cuáles son los canales? ¿Te parece bien de Claro, regreso sí. platicamos? Vamos entonces a una pausa y continuamos aquí entre todos. Quédese con nosotros. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por continuar con nosotros entre todos. Y hablábamos, René, de los canales de participación. Ya la gente que nos escucha, muchos de ellos en comunidades del Estado de México y que dicen, bueno, a ver, sí le entro, sí participo, quiero transformar mi entorno, quiero que las cosas pues sean distintas, una democracia de calidad, como se dice ahora, como se usa este término, pero ¿cómo? ¿Cuáles son los canales? ¿Cuáles son las vías? Pues yo creo que son es decir, puede abrirse vías, digamos, de fomentar la participación ciudadana a través de las autoridades o de la institucionalidad, ¿no? Yo creo que programas de educación cívica, pienso, por ejemplo, en algunos de los programas que durante muchos años ha instrumentado el Instituto Federal Electoral, ¿no? Educación cívica. Guadalupe, por ejemplo, cuando ha habido procesos electorales en donde también se ponen mesas para que los niños se manifiesten sobre ciertos valores o ciertas actitudes o ciertas, digamos, cosas que les gustarían como niños tener en su sociedad o que no les gustan tener, ¿no? Es decir, entonces hemos visto que de pronto en ciertos procesos electorales están estas mesas, ¿no? Dedicadas para los niños y para los jóvenes, en donde ellos pueden ir, votar. Las jornadas estas infantil y juvenil, ¿no? Exacto, ¿no? Decir, bueno, no me gusta que mis papás me peguen, no me gusta ver basura en las calles, no me gusta que los policías sean corruptos y pidan dinero. Lo que a ellos no les gusta o los que ellos consideran que son cosas positivas.
Esas son, solo por mencionar un ejemplo, iniciativas que pueden venir desde la institucionalidad, digamos, del Estado y que pueden apoyar o fomentar, ayudar, contribuir a fomentar una cultura participativa, una cultura que ciertamente se puede formar y se debe formar desde la infancia. Es decir, un niño al que tú lo invitas a acudir a un espacio público a manifestarse sobre algún tema, ¿no?, y lo hace recurrentemente, cuando crezca, va a ser un ciudadano más preocupado, interesado en salir al espacio, a la plaza pública, por usar un término clásico, y participar y activarse, ¿no? Y digamos, en lo social, en el mundo de lo político, en saber qué están haciendo sus autoridades. O sea, esto sí sirve, este tipo de ejercicios sirven, Yo creo que aunque sí muchos critican, impacto, ¿no? Que es un gasto muy grande, y se realiza en diferentes lugares. También en el Estado de México se llevan a cabo estos talleres, participaciones en las escuelas. ¿Esto sí sirve? Yo creo que sí sirve, sí tiene un impacto favorable, digamos, ¿no? Y genera una conciencia, digamos, en los niños, ¿no? Que, insisto, cuando llegan a la edad adulta, bueno, pues son gente que está más acostumbrada a estos ejercicios, digamos, cívicos, estos ejercicios políticos. El problema quizá, Guadalupe, sería que no se generalizan. Esto es, con mucha frecuencia también nuestro país tiende a la centralización y a instrumentar este tipo de programas en lugares, en localidades, en municipios, en entidades donde ya de por sí hay una mayor densidad social, es decir, donde hay una mayor conciencia social y hay un mayor conocimiento de las problemáticas, ¿no? Todas, políticas, económicas, culturales, etcétera. Y de pronto sería interesante que algunas de estas campañas llegaran con mucho mayor, digamos, fuerza y empuje a otras localidades de ciertos estados de la República, en donde, por ejemplo, los niveles de pobreza, de exclusión, de desigualdad son mayores. Pienso en los 3 estados de la República que tradicionalmente siempre salen como los más excluidos, o donde hay mayor pobreza: Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Esos 3 estados, sería interesante, digamos, que la institucionalidad, y pienso en los 3 órdenes, el federal, el estatal y el municipal, instrumentaran campañas, digamos, en donde pudieran fomentar valores participativos, valores democráticos, igualdad, tolerancia, libertad, participación, deliberación, valores democráticos que fueran enseñando a los niños desde pequeñitos que conviene tomar parte en la sociedad, porque la sociedad no es algo ajeno. La sociedad somos todos. Claro. La sociedad es nuestra y nosotros la construimos, y nosotros somos los que de alguna u otra manera, con los valores y con las acciones que desarrollamos en esa sociedad, construimos el tipo de sociedad que queremos. Es cierto que también con mucha frecuencia uno puede decir, tenemos un mal gobierno, corrupto, etc. Está bien, y podemos tenerlo y estar de acuerdo con esa opinión, pero no solucionamos nada ni ganamos nada solamente con ese discurso. Claro. Creo que también la sociedad, la ciudadanía, tiene que asumir responsabilidades, y esas responsabilidades, me parece, vienen desde la familia o desde las familias, ¿no? Desde las comunidades, desde los barrios, desde las escuelas, en donde de alguna u otra manera se puede empezar a transformar esa cultura cívica, esa cultura política del mexicano y de los mexicanos, de las mexicanas, para poder pensar nuestra sociedad, nuestra política, nuestro espacio público con otros valores. Muchas veces no sabemos ni siquiera quiénes son nuestros diputados, ¿no? No estamos enterados de quiénes son, no estamos enterados de qué significa el ser diputado, el ser senador. ¿Qué proponen? ¿Qué están haciendo por mi distrito? Exacto, ¿Qué es lo que están planteando? Si van a trabajar, si no van a trabajar, si han presentado iniciativas, en fin, no sabemos. No estamos enterados, no nos informamos. Si exigimos eso, ¿estamos participando? Desde luego, es una forma de participar, el poder exigirle a las autoridades, un poco lo que decíamos al principio, ¿no?, de esta conversación. Es decir, si uno le exige a las autoridades información y explicaciones de por qué hacen lo que hacen, es una forma de participar. Es decir, una autoridad que sabe que frente a sí tiene un ciudadano que demanda, que exige, que está al tanto, será seguramente un mejor gobernante también. Esto es, cuando un gobernante siente que la ciudadanía es indolente, no se involucra, no se interesa, no se informa, o sea, todo dar, siente el gobernante que tiene un margen de acción mucho mayor y que puede decidir y hacer lo que le venga en gana, y no vendrá una respuesta de la ciudadanía como contención o como exigencia de cuentas para que
digamos, cambie su labor o reoriente las decisiones o las acciones que él está tomando desde su posición, desde su, digamos, cargo, ¿no? Gubernamental. Entonces, desde luego que también exigir cuentas es una forma de participar, y yo diría más, es una forma de participar que puede ayudar a profundizar la democracia, ¿Qué otras vías ¿no? tenemos para participar? Bueno, por ejemplo, yo creo que hay en algunas entidades de la República están estos, digamos, llamados que hace la autoridad electoral o los, digamos, gobiernos de cada entidad. Pienso en el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, cuando convoca a las votaciones para definir el 3% del presupuesto, ¿no? Esto del presupuesto participativo. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que cada delegación podrá preguntarle a la ciudadanía de esa demarcación, de esa delegación, sobre cómo aplicar el 3% del presupuesto público. Es una forma que está establecida ya en la normatividad, en este caso de del Distrito Federal, de la Ciudad de México, en donde los ciudadanos pueden ir y decir, yo quiero que tal porcentaje, dentro de ese 3%, digamos, del presupuesto participativo, que tal porcentaje o tales recursos se destinen al alumbrado en tal calle porque hace falta, ¿no? Está muy oscuro. Que pavimenten tal calle, que pongan una alcantarilla. Oye, por pero aquí, entonces, por allá, si ya ¿no? tenemos estas vías, hay que utilizarlas. Sí. Porque también hay una participación muy baja, ¿no? Mucha gente ni siquiera se entera. No, fíjate, aproximadamente en la última elección para definir el presupuesto participativo, que si mal no recuerdo fue en octubre del año pasado, es decir, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero participaron poco más, poco menos, no lo sé exactamente, 80 y tantas mil personas, en una ciudad de 8 millones. Muy bajo. Pues es un nivel de participación bajísimo, y entonces de pronto uno dice, bueno, a ver, te quejas de que no hay canales de participación, pero cuando están esos canales de participación no recurres a ellos, no los tomas, no los haces tuyos. Y la participación tiene que ver con la conciencia, digamos, de que uno puede formar parte de los procesos donde se toman las decisiones, donde se discute, digamos, cómo se le va a dar viabilidad y sentido a la comunidad política de la que uno forma parte. Es decir, que el ciudadano tiene una fuerza muy importante. ¿No? Si te parece bien, regresamos con esto, pero antes vamos a los contextos. En realidad, en Latinoamérica y en México, yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que ya tenemos democracias consolidadas. La consolidación democrática implica la rutinización de las elecciones, que la representación política se elija de manera periódica, con reglas previamente establecidas. Eso, digamos, es algo que ya tenemos desde el momento en el que los sistemas autoritarios empezaron a ceder en Latinoamérica. En el caso de México, por ejemplo, en nuestro país no ha habido interrupciones en elecciones. Hay, en términos generales, en términos de la administración de los procesos electorales, un reconocimiento más allá de las tácticas que en ocasiones utilizan los actores políticos para, digamos, denostar el funcionamiento de los órganos que administran y califican las elecciones, pero más bien lo hacen como un aspecto de propaganda o de justificar una derrota electoral, más que, digamos, de que sea genuino la parcialidad del órgano electoral. Por ese lado, creo que la consolidación democrática se ha dado, se han institucionalizado las reglas, las prácticas políticas de los actores, y hay, digamos, en nuestros países una certeza ya en ese aspecto.
Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues porque piden la opinión de cada uno de nosotros, ¿no? La manera de pensar, la manera de decidir, todo eso. Entonces, pues todos tenemos derecho a opinar qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos. Bueno, la participación ciudadana es fundamental, tanto en las instituciones políticas como nuestra organización como base fundamental municipal. Yo creo que toda la ciudadanía debe participar para salir adelante como ciudadanos y para hacer prosperar las organizaciones del país. Porque así pueden definir o ver quién es la persona que va a llevar un gobierno. Es muy importante para saber cuáles son sus aptitudes, su forma de pensar, qué va a hacer. Pues para que nos consideren, ¿no? Muchas veces la ciudadanía no es tomada en cuenta para nada. Digo que al final de cuentas luego hacen lo que ellos deciden, ¿no? Pero siempre es importante dar nuestro punto de vista ante alguna situación. Bueno, pues es importante porque todos tenemos derecho a elegir y así cada quien ve las mejores opciones y puede elegir lo que quiere para su pueblo, ¿no? Pues para que todo salga más adelante, ¿no? Que todo se lleve a cabo lo que puedan hacer los gobernantes, ¿no? Bueno, y la ciudadanía lo que dice y llama mucho la atención es que ojalá que los gobernantes se escucharan, aunque al final hagan lo que ellos quieran. Al final de cuentas siempre se salen con la suya y hacen lo que ellos quieren. René, el ciudadano tiene una fuerza que a lo mejor no conoce, ¿no? A través de su participación. Sí, yo creo que efectivamente, es decir, tiene una fuerza y un significado muy importante en la sociedad y en un sistema político democrático. Es decir, yo creo que pensar que el ciudadano solamente se restringe ya a ser elector, en el sentido de que sale periódicamente a elegir a un político en una contienda electoral, pues me parece que es reducir mucho de lo que es o debe ser hoy el ciudadano en sociedades tan complejas como las nuestras y en donde difícilmente podemos pensar que solamente se puede delegar, digamos, a un cierto grupo o a un conjunto de individuos la facultad, la potestad de tomar las decisiones de afectación general. De ahí la importancia de voltear a ver estos otros modelos de democracia, que no son solamente la democracia, insisto, ¿no?, electoral o procedimental, sino democracias deliberativas, participativas, en donde el ciudadano juega, como tú bien dices, Guadalupe, un papel cada vez más importante, ¿no? Es decir, en donde su voz, su opinión, su participación, su presencia son importantes para darle fuerza y viabilidad a las decisiones que se están tomando en el seno de esa sociedad y que pueden ayudar a transformar esa realidad, ¿no? Es decir, el ciudadano conoce las problemáticas muchas veces mejor, yo no digo que siempre es así, pero muchas veces puede conocer más las problemáticas que la clase política, que el gobernante o los gobernantes, y puede ser una pieza fundamental, digamos,
para la solución, ¿no? Para cómo se estructura y se diseña una determinada solución a una problemática de cualquier índole. Pero, insisto, es decir, yo creo que eso es una responsabilidad ciertamente de la ciudadanía también, pero sin olvidar que también hay una responsabilidad, digamos, de las autoridades, del gobierno, y deben el gobierno, de abrir espacios de participación, de inclusión, por ejemplo, en las instituciones públicas. Yo creo que es cada vez más común ver en algunos países que se incorporan estos consejos ciudadanos, digamos, en donde como una instancia más de la propia institución pública, y que esos consejos ciudadanos están integrados pues, por ciudadanos libres, autónomos, independientes, que tienen la posibilidad de discutir al mismo nivel, digamos, con las autoridades que están tomando las decisiones, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Es decir, hay consejos en donde se discute a distintos niveles cuáles son las políticas públicas en materia educativa, y esta posibilidad de abrir y de institucionalizar los consejos ciudadanos en estas dependencias, pues sería una buena forma también, digamos, de incorporar, ¿no? O de abrir cauces de participación ciudadana en México y tomar en cuenta con mucho mayor solidez la opinión, la voz de los ciudadanos, ¿no? Ahora, en el caso de México tenemos ya esta reforma político-electoral que, bueno, mucho se ha discutido, que ha sido pues tan polémica, que ha causado tanta división en opiniones. ¿De qué manera impacta en nuestra democracia y también en la participación ciudadana? Pues yo creo que impacta muy negativamente. Si yo tengo la impresión de que esta reforma político-electoral es una reforma enormemente limitada, que genera confusión, que genera desasosiego, incertidumbre, que viene y rompe con un proceso de transformación o de cambio político en nuestro país que se había iniciado por lo menos en 1990 con la creación del IFE, que ahora, por cierto, con esta reforma desaparece y se crea el Instituto Nacional Electoral. Esta reforma tiene como uno de los signos, digamos, característicos el que le quita la responsabilidad de la organización de las elecciones a los distintos institutos electorales estatales, y esta facultad puede, porque eso es además muy extraño, utilizan en la reforma el término puede, es decir, si el Consejo General del INE, una vez que se conforme ese Consejo General, que ahora será de 10 consejeros y un consejero presidente, es decir, con 8 de esos 11 consejeros, con la mayoría, podrán decidir si el Consejo General quiere o no quiere atraer la organización de las elecciones en las distintas entidades de la República. Es decir, hay una discrecionalidad muy amplia y además hay una clara tendencia al centralismo, es decir, algo que se había ganado con parte de la transformación o del cambio político en materia electoral en nuestro país tenía que ver con descentralizar, con ir constituyendo un sistema electoral, digamos, en distintos niveles, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, en donde podían haber autoridades autónomas, independientes en materia electoral, capaces de llevar a cabo y a buen puerto, digamos, la organización de procesos electorales para elegir a presidentes municipales, a legisladores locales, a gobernadores, presidentes de la República, legisladores a nivel federal, etcétera, etcétera. Con esto lo que se viene a hacer es nuevamente se centraliza todo, ¿no? Y desde el INE, desde el Consejo Nacional del INE, tendrán la facultad de organizar y de nombrar y quitar a los consejeros de los que ahora se llamarán ya no institutos electorales estatales, sino órganos locales electorales, ¿no? Y ellos podrán decir, bueno, pues voy a nombrar tal consejo en tal órgano electoral local para la organización de tales comicios, pero para otros ya no seguirán como consejeros. Va a haber mucha discrecionalidad y además yo diría casi que una supeditación de los distintos órganos electorales a nivel nacional respecto del órgano del Consejo General del INE, ¿no? Es decir, cosa que tampoco es sano, porque en democracia pues siempre es mejor tener, digamos, una descentralización del sistema y que no exista esta supeditación, digamos, de los organismos estatales frente al organismo electoral federal. Otro elemento que me parece, digamos, cuestionable también de esta reforma político-electoral es el tema, digamos, de esto es, de cómo se va a integrar ese Consejo General del INE. Incorporaron ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y al Instituto Federal de Acceso a la Información, más la Cámara de Diputados, como las 3 instancias que van a nombrar a un consejo técnico, ¿no?, integrado por 7 personas, que son ellos los que van a definir el perfil de los integrantes de ese Consejo General. Y aquí todo el mundo dice, a ver, momento, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, incluso constitucionalmente, digamos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está impedida a pronunciarse en materia electoral. Claro. Es decir, esta nueva fórmula de integración del Consejo General del INE es una fórmula que contraviene la propia Constitución. Porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede conocer de materia electoral, no puede intervenir en materia electoral. Eso lo dice la Constitución. Hay una violación ahí ya. Hay una violación una contradicción, como lo quieran ver. Muy fuerte. Y luego el problema es que dicen, ok, también los integrantes del IFAI van a pronunciarse para integrar ese consejo técnico que decidirá quiénes son los consejeros o los que tienen el mejor perfil para integrar el Consejo General del INE. Pero resulta que pues ese consejo, es decir, los consejeros del IFAI, pues pueden no estar integrados próximamente para convertirse en esa instancia que decida quién va a integrar el Consejo General del IFE, ¿no? Es decir, hay un cambio constitucional también en esta reforma político-electoral que habla de que el Consejo del IFAI también va a cambiar. Y si en el momento en el que cambie tienen que decidir quién va a integrar el Consejo General del INE y no está integrado el Consejo del IFAI, ¿qué vamos a hacer ahí? Claro. Oye, ¿esta reforma alienta la participación ciudadana? Yo creo que, a ver... ¿O nos deja igual? Yo creo que nos deja igual. Yo no veo grandes cambios. Ciertamente se están reglamentando algunas figuras de democracia directa, como es el plebiscito, ¿no?, la consulta popular, ¿no?, y todo esto, y que podría ciertamente ayudar, ¿no?, podría favorecer, ¿no?, contribuir a la participación ciudadana, pero habrá que ver en todo caso cómo se reglamentan estas figuras, ¿no?, si efectivamente se llevan a cabo en términos que propicien o fomenten, digamos, esa participación ciudadana. Yo creo que está por verse, pero no me parece que en términos generales esta reforma político-electoral vaya dirigida a incrementar la participación ciudadana. No lo veo así, ¿no?, de primer momento. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos en lo que hay todas estas transformaciones en materia de participación? Pues yo creo que en la medida de las posibilidades de cada sector social, es decir, de lo que uno hace, ¿no?, en su vida cotidiana, pues movilizarse, enterarse, informarse, estar al tanto de cómo se van a implementar las distintas reformas que se han llevado a cabo en el 2013, Guadalupe. O sea, recordemos que fue un año de muchas reformas y que van a tener un impacto directo en nuestra vida cotidiana, a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Puede haber muchos impactos, ¿no?, que vamos a estar, y que de hecho algunos dicen que ya empezaron a resentir algunos impactos negativos, por ejemplo, de la reforma fiscal, ¿no?, en este primer mes del año, lo que va de estos días. Entonces yo diría, como sociedad, como ciudadanía, tenemos también la responsabilidad de estar al tanto de qué están haciendo las autoridades, por qué están haciendo lo que están haciendo, y si no estamos de acuerdo en lo que están haciendo, tenemos también la obligación, digamos, de movilizarnos, de acudir a ciertos espacios públicos, a discutir, a deliberar, a exigirle cuentas a las autoridades por las cuales votamos y de alguna otra manera ser copartícipes de lo que va a ocurrir en México en los próximos años, que yo ciertamente no veo un escenario muy favorable. Creo que va México a pasar años difíciles en distintos ámbitos y que la ciudadanía debe, ¿no?, y puede, me parece, estar presente y convertirse en un actor central para la transformación de la sociedad mexicana en términos positivos, en términos que nos sean favorables a las sociedades, a todos los integrantes de la sociedad y no solamente a algunos de los sectores privilegiados, que son los que normalmente salen beneficiados con algunas de las reformas que se instrumentan en este país, ¿no? René, ha sido un gusto poder platicar contigo esta noche. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Guadalupe. Gracias, buenas noches. Y buenas noches a usted, muchas gracias por haber estado entre todos. Le deseo que tenga muy buena noche, que tenga una muy buena semana, que la pase usted muy bien.